por nosotros en Cristo. Amén, hermanos. Por lo tanto, es muy importante entender lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, porque si no, no podemos luego vivir la vida cristiana. Entonces, la carta de los Romanos es una carta de fundamentos. El apóstol Pablo, la mayoría de las cartas que él escribió, las escribió a iglesias que él había establecido o que él había fundado como apóstol. Entonces, él luego les escribe agregando cosas que no había dicho antes o explicando o aclarando cosas que él no había tenido la oportunidad de decir cuando estuvo. Normalmente el apóstol se quedaba entre 3, 6 y a veces más tiempo. En Éfeso fue donde más tiempo permaneció, alrededor de 3 años. Y en ese tiempo, lo que él hacía era colocar el fundamento o los fundamentos de la iglesia. Pablo le dice a los corintios que él, como perito arquitecto, puso el fundamento. ¿Recuerdan eso? Yo, dice él, capítulo 3 de 1 Corintios, como perito arquitecto puse el fundamento. Y a los colosenses les dice, arraigados y sobreedificados en él. Porque él es el fundamento, él es el suelo, el fundamento de la casa, o el suelo sobre el cual se introduce y se arraiga la iglesia, la raíz de la iglesia. Entonces, Pablo es el arquitecto. La palabra arquitecto quizás no sea una buena traducción, porque arquitecto para nosotros es una persona que diseña una casa. Pero en el caso de Pablo, la palabra arquitecto más bien es el perito constructor. Es el hombre que construye. Y cuando usted sabe construir, usted sabe que primero tiene que empezar por el fundamento. Si el fundamento no es bueno, o no está bien echado, no ha sido colocado de la manera correcta, evidentemente todo el edificio, la estructura posterior va a sufrir daños y va a tener consecuencias a la larga. ¿Cómo enseñó el Señor? Recuerdan aquella parábola del hombre que edifica su casa sobre la roca y el otro que la edifica sobre la arena. El asunto del fundamento es esencial. Entonces el apóstol Pablo es el hombre que Dios llamó a poner el fundamento. Ese era su trabajo como apóstol de Jesucristo. No solo ganar personas para Cristo, no solo predicar el Evangelio y ganar personas para Cristo, sino luego reunirlas y fundamentarlas en Cristo. Para que luego ellos supieran, a partir de ese fundamento, aprendieran a extraer en Cristo, como el árbol con sus raíces en el suelo extrae de la tierra todos los recursos y nutrientes que necesita, así también la iglesia arraigada en Cristo puede extraer de Cristo todos los recursos que necesita para su desarrollo y crecimiento que necesita. Eso es muy importante, porque Pablo, después de estar un tiempo con los hermanos, él se iba. Y a veces no volvía en un año, a veces en 2, a veces en 3, y hasta 4 y 5 años. Y sin embargo, sin excepción, todas esas iglesias sobrevivían. Sobrevivían. Sin siquiera la ayuda del apóstol. ¿Por qué sobrevivían? Porque el fundamento estaba bien puesto. Estaban arraigadas en Cristo. Ahora, hermanos amados, gracias al Señor, el apóstol Pablo nunca había estado en Roma. Cuando él entonces se entera de que en Roma la iglesia ha surgido, que los hermanos se están reuniendo. Claro que algunos dicen que él participó de eso porque él animó a algunos hermanos a ir a Roma y comenzar la obra del Señor en Roma. Y muchos hermanos de otras ciudades fueron a Roma y se constituyeron en el núcleo de la iglesia en Roma. Entre ellos Priscila y Aquila, los colaboradores del Señor, en cuya casa se reunían algunos hermanos de la iglesia en Roma. Había también una perspectiva de Pablo, había una estrategia de Pablo de alcanzar Roma, pero él no había ido todavía. Entonces él ahora escribe una carta fundamental. Es una carta donde él le transmite a la iglesia en Roma lo que le hubiese transmitido de haber sido él quien fundara la iglesia en Roma. ¿Se entiende por qué es tan importante la iglesia? Para todos aquellos que hacen la obra del Señor, uno se pregunta, ¿cuál es el fundamento? Bueno, hermanos, tenemos una carta que nos revela el fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo, pero Cristo hay que explicarlo, hay que revelarlo, hay que mostrar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y eso es el fundamento de la iglesia. ¿Ustedes ven eso? Yo digo amén, porque tenemos el fundamento aquí mostrado en la carta a los Efesios. Claro que hoy día no vamos a hablar de eso, porque yo creo que los hermanos ya han escuchado hablar del fundamento de Cristo, pero vamos a hacer un pequeño resumen nada más para introducirnos en la segunda parte, que es la parte de aplicación, de experiencia, que es la consecuencia de lo primero.
No, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento es Jesucristo. Pero ese fundamento, en la carta a los romanos, está explicado en 5, podrían ser 6, depende de cómo lo miremos, pero 5 por lo menos, grandes misericordias de Dios. Por eso cuando dice el apóstol en Romanos 12:1, así pues, hermanos, en consecuencia, ese gran por tanto, os ruego por las misericordias de Dios. En esa expresión, las misericordias de Dios, él está resumiendo toda la primera parte de Romanos. Es decir, todo esto que él ha hablado en Romanos del 1 al 11 se puede resumir como las misericordias de Dios. Y entonces son misericordias, porque Dios ha obrado a nuestro favor de pura gracia, de puro amor, por misericordia, sin merecimiento de nuestra parte. Es un don, es un regalo completa, total, absolutamente inmerecido de Dios para nosotros. Todo lo que Dios ha obrado en Cristo es misericordia de Dios para nosotros. ¿Amén? Están allí y son dados, son un regalo de Dios en Cristo. Entonces, esas misericordias están a partir del capítulo 1. La primera gran misericordia que Dios ha hecho por nosotros, voy a resumir muy rápido para pasar a la segunda parte, pero es para que las tengamos en mente. La primera gran misericordia que Dios ha hecho por nosotros en Cristo es justificarnos. Es lo que Pablo llama la justificación. Ese es el punto de partida de toda la obra de Dios a favor nuestro, de todo lo que Dios hace por Cristo a nuestro favor. ¿Por qué tiene que comenzar con justificación? Porque la condición del hombre, en Romanos 1, la situación del hombre es de completa, total, absoluta perdición. El hombre está perdido, está muerto. Hay infinita distancia del Dios Santo, condenado y perdido por sus pecados. El hombre es pecador, se ha hecho un pecador imposible, que no tiene ninguna capacidad de sí mismo de salvarse de ese pecado y de esos pecados y de las consecuencias. El hombre está perdido. Y ahí entonces hay un retrato de la humanidad con toda la corrupción moral de la humanidad. Y todos los hombres finalmente caen dentro de esa categoría. Todos son pecadores, todos han pecado, se han hecho inútiles. El hombre no puede hacer nada, no tiene ninguna posibilidad por sí mismo de salir de esa situación. Ha pecado, está condenado y no hay salida para él. Esa es la situación del hombre. Pero entonces Dios interviene desde arriba, por pura gracia, y llega hasta el hombre perdido. Recuerda Romanos 3:23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. La gloria de Dios es el propósito eterno de Dios, es Cristo. Pero los hombres están destituidos de esa gloria, están fuera, están lejos, no tienen posibilidad alguna, jamás podrán alcanzar esa gloria por sí mismos. Están perdidos. Pero entonces Dios interviene y entra en la historia. Bendito sea su nombre. Envía a su Hijo y su Hijo viene al mundo y entra en la historia de la humanidad y Dios carga sobre él. Bendito sea el Señor, como un cordero sin defecto, sin manchas, el pecado de todos los hombres. Los pecados, no el pecado, los pecados de toda la humanidad perdida son depositados sobre él. Y entonces, en la cruz, Dios castiga en Cristo los pecados de todos nosotros. Y Él recibe sobre sí mismo el castigo, la paga, la ira de Dios por todos los pecados de los hombres. Desde el primer hombre, Adán, hasta el último de los hombres. Todos los pecados de los hombres son cargados sobre Él y son castigados sobre Él. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos declarados inocentes. ¿Se da cuenta? Él toma nuestro lugar en la cruz y recibe el castigo y es castigado, y en el momento en que todos los pecados son castigados sobre él, nosotros somos exiliados para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Él paga nuestra deuda y toda nuestra deuda queda cancelada para siempre a los ojos de Dios, y entonces él es declarado culpable y es castigado, y a cambio de eso nosotros somos declarados inocentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y porque ahora somos inocentes, entonces ahora Dios puede venir y morar junto con nosotros y somos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo.
¿Se da cuenta de lo que está haciendo acá? Justificación significa que usted es declarado en primer lugar inocente por la obra de Jesucristo. Y en segundo lugar significa que, puesto que, piense un momento en esto, Adán en el huerto era inocente antes de caer, antes de pecar, era inocente. Porque la inocencia significa ausencia de culpa. Eso es ser inocente. La persona dice, soy inocente, quiere decir, no tengo culpa. Pero lo que Dios busca del hombre no es solo inocencia, Dios busca justicia. Lo que Dios pide del hombre no es simplemente inocencia, sino justicia. Déjame explicarle la diferencia. Un niño recién nacido es inocente, porque no ha hecho nada malo, pero no es justo, porque no ha hecho nada bueno. ¿Qué es la diferencia? Un niño recién nacido es inocente porque no ha hecho nada malo,